Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están amigos y amigas? Muchas bendiciones, saludos a todos que están del otro lado para compartir con nosotros este programa imperdible, ¿eh? Imperdible. Hola Lean, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Qué alegría poder encontrarnos Sí, finalmente. finalmente. Sé que la gente estaba esperando, ¿no? Estaba esperando. Esta es la noticia del mes, podríamos decir, de que volvemos a tener un programa de Todo pasa por algo. La gente nos estaba extrañando. Nuestras esposas, al No, menos. sí. Los vecinos del barrio, ¿no? Los vecinos del barrio. Otro conoció a tu papá, mi Ahí está. mamá. Pero bueno, alguien tenemos del otro lado que nos quiere, que nos aprecia y que entiende el valor de este programa. Lean que va a Ujú, tomar un ritmo importante también en cuanto a las temáticas que vamos a abordar, ujú. que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día en el siglo XXI. Qué difícil es vivir este tiempo, ¿no, Lean? Ujú. Qué tiempo difícil, tiempo tan frenético. Es verdad. Ujú, Sí, caracterizado. A mí me gusta mucho de tu parte siempre escucharte reflexionar sobre cómo vivir en este tiempo, ¿no? ujú. Hay gente que dice, sobre todo la gente mayor, que dice, esto en mis tiempos no pasaba, ¿no? Y Tremendo. habla de ese cambio de época que estamos viviendo, donde la gente, escuchaba a un predicador también decir que desaprendió a Ujú. vivir, ¿no? Porque claro, vivía de una manera, ¿no? Que Sí, fue preparado, educado para vivir de una manera y ahora se encuentra con un montón de cosas que antes no le pasaba. sí. Para eso estamos nosotros, acá Ujú, en Todo pasa por algo, para aportar un granito de arena sobre las situaciones que estamos viviendo en esta vida actual. ujú. Y para adentrarnos ya en este primer tema, también invitamos, lean a que nuestros amigos y amigas de Todo pasa por algo también nos sugieran algún tema que quieran, ¿no? Totalmente, ¿Qué totalmente. temas podríamos abordar como para Claro, tirarle? un tema de interés, tema del presente, temas candentes, Ujú, del día a día, de la vida cotidiana, de la familia, de las relaciones. O sea, a veces son esos temas que pareciera que son los que tienen las arterias comprometidas, ¿no? En la ujú, vida. Así que lo que surja y si quieren lo pueden compartir, estaría ujú. buenísimo. Excelente. Así que los invitamos ahí en el chat Mm, a que nos digan de qué temas les gustaría que hablemos. O sea, y el tema de hoy, cómo los va a encarrilar a ver de qué queremos abordar también ujú, junto con ustedes. Y el problema me lo sugeriste vos, Lean, el tema en cuestión, y me pareció cuando me lo compartiste impactante porque dije, qué necesario que es esto, mm, ¿no? Qué necesario. Hoy vamos a hablar, amigos y amigas, del consumo problemático. mm. En primera instancia, entonces, Lean, que nos ayudes a entender esto del consumo problemático. ¿Qué es el consumo Ujú. problemático? Qué bueno poder hablarlo porque son de esos temas que se viven en silencio y de lo que no se habla mucho, ¿no? O sea, se sufre en silencio justamente porque son temas que no se traen a la mesa, o sea, se padecen, digamos. Y el consumo problemático, los consumos problemáticos, porque tiempo atrás hablábamos de las adicciones o de la adicción, se sigue hablando, ¿no? Pero es como que todo quedaba dentro de la sustancia, ¿no? O el consumo de sustancia. Y creemos que estamos viviendo en una sociedad de consumo, ¿no? Ya Jesús lo habló en su momento, ¿no? A los seguidores de él, a su generación presente, están preocupados por lo que van a comer, por lo que van a beber, pero él ya habló de los consumos en aquel entonces. Wow. Y hoy venimos a este presente y nos encontramos en una sociedad de consumo en donde los consumos problemáticos justamente van más allá y abarcan algo más que las sustancias, ¿no? Los consumos problemáticos pueden ser un consumo, no sé, redes sociales, un dispositivo tecnológico, a relaciones interpersonales, a una agenda llena, la cual no puedo parar. Entonces, yo vivo a partir de ese consumo Ujú. y yo soy aquello de lo cual me estoy alimentando, ¿no? Y de repente todo se empieza a dar en un plano muy inconsciente, porque no siempre tenemos nos cae la ficha rápido de decir, esto me está haciendo mal, estoy padeciendo esto. No, 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 pero vivimos de esa manera, en la inercia del consumo. Y ahí podríamos empezar a charlar. Bien. Cuando vos dijiste, por ejemplo, los dispositivos, ¿no? Ujú, Entonces, el consumo problemático también tiene que ver con las distintas etapas de la vida. O sea, totalmente. un niño puede estar con un consumo problemático. Claro, claro. Ujú, Bueno, ahí para quizás tener un poquito más de claridad sobre el tema, podríamos decir que el consumo problemático, los consumos problemáticos son cualquier tipo de consumo que me está generando un perjuicio o daño a mi desarrollo. ¿Entiende? sí. Para pensarlo, en la diferencia con una adicción, por ejemplo, más allá que la adicción es una enfermedad, la diferencia entre consumo problemático y la adicción a algo
a alguien que radica en la dependencia. Ok, Eso es clave, ¿viste? O sea, bueno, establecer anotémoslo ahí. ahí. Sí, sí, sí. La diferencia entre los consumos problemáticos y las adicciones son la dependencia. La adicción establece una dependencia física y o psicológica, a veces ambas, en donde, ¿qué es esto de la dependencia? Hay un momento en que yo tengo una necesidad imperiosa de consumo. Mi cuerpo me pide consumo. Es algo en mi psique me está pidiendo que tengo que consumir. Y ahí es cuando ya estás desbordado al punto tal de, por ejemplo, de, no sé, sacarle plata a tus padres para ir y consumir, por ejemplo. Totalmente, Eso, totalmente, ¿no? Ahí ya totalmente. te estás dando cuenta que estás en el plano de la adicción. Exacto. Alguien había dicho que la diferencia entre un consumidor social, ¿no? y un consumidor problemático, o mejor dicho, vamos a hacerlo así, la diferencia entre un consumidor social y un adicto, para llevarlo al plano de la enfermedad, Bien. es que el consumidor social consume para sentirse bien. Es vos decís, no sé, Marco, te juntaste con tus amigos, esta noche vas a tener un momento, queremos compartir esto para tener un momento distinto entre la semana, vamos a comer algo, a relajarnos y cortamos semana de esta manera, para sentirnos bien. El adicto consume para no sentirse Ok. bien. Esto es tremendo, ¿viste? El consumidor social dice, vamos a pasar un buen momento, comienza y termina ahí, vamos a sentirnos bien un ratito. El adicto consume para no sentirse bien, para evitar la angustia, Ok. para evitar el dolor. Creo que muchas personas ya están abriendo la mente y el corazón Ujú. porque hay muchas abuelas del otro lado que quizás están viviendo esto con sus hijos, con sus nietos, ¿no? Muchos hermanos que están viviéndolo con su hermano de sangre y dicen, bueno, a ver, no sé en qué lugar está, no sé cómo ayudarlo, no sé si decirle que es adicto, no sé si decirle que tiene un problema, ¿no? Y cómo abordarlo. Entonces, ya creo que del otro lado hay... Y esto de las edades, ¿no? Me venía algo medio gracioso también para cortar un poco Ujú. con ya lo dramático que es esto, Sí, ¿no? A veces, el otro día vi un meme de una abuela, ¿no? Que sí. estaba en el sillón con el celular y el meme decía que mi abuela antes estaba haciendo cosas en la casa y ahora se la pasaba con el celu las abuelas de ahora, ¿viste? Y bueno, eso también, ¿no? Porque de repente llega algo a nuestra vida Sí. que no lo teníamos antes y ahora viene y empieza a ocupar un lugar en nuestra vida Sí, que se sí. vuelve como protagonista, O se ¿no? instala ocupando un lugar protagónico. Y la otra vez leía la historia de una ilustración de un nene que la mamá llega de la calle y le da el celular, ¿viste? Al rato llega el papá, ¿viste? Comparte un ratito y le da el celular de nuevo. Y un momento él mira al papá, a la mamá y dice, pa, mamá, ¿me ayudan quitándome el celular? Le Wow. decía, Claro. me Fuerte ayuda, es porque, eso. porque yo no puedo, pero vos sí me puedes ayudar. Pero bueno, ahí entra nuestra parte activa, ¿no? Sí, Interviniendo, ¿no? Pero es una realidad. Es es una una realidad. Es una realidad. realidad en la mesa de las familias. Ujú. Es una realidad. Estar mirando el celular y no mirándonos a los ojos. Nada. Mirá a qué punto llegamos, ¿no? Porque nos pasó que hace un tiempo se nos cortó la luz. Y se nos cortó la luz en casa, teníamos unas velas. Uno de los mayores momentos de conexión que ¿Qué tuvimos. No había luz, no había internet, no había Bueno, celulares. Podíamos mirar a los ojos, charlar. Mirá lo que llegamos. wow. Sí, sí. Bueno, pasa a nosotros en casa a veces, apagamos el modem directamente. ¿Qué pasó? Nos dice más Directamente. chiquito. Se cortó Ujú. el internet. Listo. Chao. Entonces empezamos Ujú. a vernos de otra manera, ¿no? Em, hay ¿cómo es el hilo que si es fuerte o es finito, a punto de cortarse, qué pasa desde, para yo entender, ¿no? Porque mis Sí. amigos del otro lado también van a estar pensando lo mismo. Para transicionar de un consumo problemático a una adicción. ¿Es Mm. un hilo finito o es Sí. dependiendo qué Mirá, variable hay? es algo progresivo. Por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo claro, ¿no? El consumo problemático, vamos a pensar en una persona que los fines de semana toma alcohol. El fin de semana él toma alcohol, va a tomar algo, pero termina siempre los fines de semana con problemas con su pareja y por lo general el lunes tiene problemas para ir al trabajo. Entonces, en la semana él no siente la necesidad imperiosa, tu cuerpo le dice, andá y gastá lo que no tenés en alcohol, lo maneja, pero él se da un momento, pero el momento que se da está provocando un daño, porque lo está viviendo de una manera o a un nivel en donde ya le está trayendo problemas familiares, problemas en el trabajo. Es decir,
El consumo problemático, tomando este ejemplo, perjudica mi desarrollo en algún área de mi vida. ¿Está bien? Lo perjudica, lo interrumpe, crea un tropiezo. La adicción bloquea mi desarrollo, anula mi desarrollo. No existe desarrollo, ¿no? Entonces, como te decía recién, y para tratar de ser lo más claro Perdón, posible, es el famoso lo manejo y después claro, ya, ¿no? exactamente. Bueno, ahí entra algo que tal vez puedas resultar cercano a alguien, escucha lo que estamos charlando, se llama la fantasía de control. Es decir, vos déjame a mí, vos servime uno más, vos servime uno más. Entonces, alguien dijo que para un adicto, un vaso es mucho y un cajón puede resultar poco. Entonces, la fantasía de control me hace creer que lo manejé la semana pasada, esta también. De dos vasos no van a hacer nada. Pero se van generando patrones, se van generando patrones. Y lo que ocurre, lo que va haciendo la diferencia, respondiendo a tu pregunta, en consumo problemático y la adicción, es que hay tres elementos clave, es muy sencillo, lo digo muy sencillo, tres elementos claves o tres pilares de la adicción, que son la dependencia, la tolerancia y la abstinencia. Es decir, vos tenés la dependencia, y como tenés la dependencia vas a consumir. Y en el consumir generás una tolerancia, porque vos decís, bueno, la tolerancia, yo tomo 2 vasos de esto y me genera un efecto. Pero dentro de 3 meses, seguir tomando 2 vasos de esto no me genera el mismo efecto. Necesito algo más, Bien. porque generé tolerancia a causa de la Ah, dependencia que tengo. bien, bien, bien. Entonces, después de la tolerancia, Eso puede pasar mucho con los medicamentos también. totalmente. Ah, compartíamos un rato el tema, ¿no? Del cuerpo, cómo genera esa tolerancia, ¿no? Al medicamento. Entonces necesitas una siempre dosis más fuerte, dosis más fuerte. Y cuando la dosis es más fuerte, vos te le vas a dar la cabeza contra la pared, vas a dar la pera, y entonces ahí entra la abstinencia, que decís, no quiero más esto, no va más esto. Pero como hay una dependencia en el adicto ya física, en algunos casos psicológica, No alcanza. volvemos otra vez a los deseos de consumo. Como la culpa, Totalmente. pero no alcanza. Exactamente, la abstinencia tiene que ver con eso. Pero bueno, esto para diferenciar el consumo problemático de la adicción. El consumo problemático no tiene esa dependencia todavía, Ujú. todavía. Pero atención, ¿no? Atención que Claro. una cosa puede llevar a Sí, la otra. sí, sí, sí. Vos hablabas de esta cuestión que me pareció Mm, excelente, esto de citar a Jesús cuando él dice que estamos afanados por lo que vamos a comer mañana, por lo que vamos a vestir claro. mañana, y perdemos de alguna manera, parafraseando a Jesús, el gozo de lo que tenemos ahora, ¿no? La Ujú. satisfacción de tener nuestras necesidades cubiertas en el hoy, ¿no? Claro. Estar pensando qué voy a mañana. ¿Qué rol juegan ahí, qué rol juega la sociedad, ¿no? El sistema, Ujú. nosotros, una sociedad, una cultura occidental, con una predisposición a esto del consumo, ¿no? Porque lo vemos en la televisión. ¿Eso juega? ¿Se te mete en la cabeza de dónde Oh, viene? totalmente, totalmente. Sabes que hay un libro que lo recomiendo para el que lo quiere leer, se llama Elimina la prisa de tu vida. Encontré algunos datos de John Ortberg, es un autor estadounidense, tiene muchos libros, y encontré algunos datos ahí que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que lo quisiera leer, si me permitís, Marco, citarlo literal, porque él habla de Sam Parker, que fue el primer presidente de Facebook, antes de Mark Zuckerberg y todo. Y él, después de haber pasado por esta industria de las redes sociales y haber tenido registro de lo que implica realmente, o el fin de las redes sociales, o lo que hay detrás de lo que nosotros vemos, él ahora se considera a sí mismo un objetor de conciencia, es decir, alguien que trata de traer conciencia a partir de lo vivido. Y miren lo que escribió el primer presidente de Facebook. Dice, solo Dios sabe lo que genera Facebook en las mentes de nuestros niños. El proceso mental que se utilizó para construir estas aplicaciones, siendo Facebook la primera de ellas, era cómo podemos consumir tanto de tu tiempo y atención consciente como nos sea posible. Y llegaron a la conclusión que para lograrlo tenemos que darte, dice Sam Parker, una especie de inyección de dopamina de vez en cuando, porque a alguien le gustó o comentó tu foto, tu publicación o lo que sea. Y entonces esa inyección de dopamina que recibís va a hacer que generes más contenido y eso te dará más me gusta y más comentarios y vas a tener más inyecciones de dopamina. Y eso es un ciclo
que retroalimenta la validación personal, la gratificación. Es un ciclo que no se termina, que nunca para de moverse. Y esto lo dice el primer presidente de FE. O sea, la estrategia, la ingeniería detrás de lo que vemos es, la pregunta fue, ¿cómo podemos tener la mayor cantidad de tiempo y atención tuya que nos sea posible? Entonces, Claro, respondiendo a la pregunta, sí. está todo pensado como para Claro, mantenernos ahí, ¿no? La otra sí. vez pensaba, no sé con quién hablaba, pero hablamos que incluso los partidos de fútbol, o sea que todo el show de entretenimiento para que vos estés en tu casa y estés consumiendo productos ahí en tu casa, en el sillón de tu casa, y consumiendo todo lo que es la televisión, ¿no? Incluso los domingos que nuestro Día del Señor también compite con tu club de fútbol, ¿no? Porque te Totalmente. quieren ahí, no te quieren en la iglesia. Claro, sí, todo, No te quieren con ¿viste? tu familia dando vuelta en la plaza tampoco. Me acuerdo de una propaganda de Axe, no sé si la recordarán, que entonces que el muchacho se ponía el Axe del momento, ¿viste? Y andaba por la calle como con un contador, ¿viste? Y cada, claro, y cada vez que después de ponerse el Axe, una chica lo miraba, él contaba, tac, no sé, por día cuántas chicas lo miraron y se fijaron en él por haberse puesto ese Axe. Entonces, el mensaje detrás del Axe no es el Axe en sí mismo, es la felicidad, la gratificación que vas a experimentar vos por portar esta fragancia. Ahí está el punto. El mensaje, la satisfacción, la gratificación, la validación que vas a experimentar por comprar este Axe. ¿No? Ahí está el mecanismo, ¿no? Claro. Nos tienen estudiados de arriba a Sí, abajo, ¿no? sí. Nuestra. Y la dopamina es tremendo. Bueno, pero sabes que yo pensando un poco en esto, ¿no? También San Pablo escribe en un momento algo y él dice, porque, ¿qué hay de malo en, yo soy hincha de Boca, ¿viste? Esperemos, esperemos remontar, Bueno, esperemos ahora tenemos la gran oportunidad de la Mundial gran de Clubes. Dice que el otro día estaba viendo que tenemos un 1% de posibilidad de salir campeón y creo que River tenía el 3, pero sí, No, estamos ahí, estamos ahí. Bueno, pero nada, hay muchas no hay cosas que. satisfacción de esa No, parte. no, 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 no hay Bueno, gratificación. ahí hay amor nomás, ahí, Ay, amor amor, a la amor. camiseta. La otra vez hablaba con mi hermano y que ahora Boca viajó al Mundial de Clubes, viste todo, y decíamos, che, Boca es un amor tóxico, porque nos hace mal, pero volvemos a él nuevamente. Nos hace daño, pero volvemos a escribirle, Claro. ¿viste? Entonces, Ah, te decía esto, perdón. El apóstol Pablo, San Pablo escribe en un momento, porque en sí mismo hay muchas cosas de las que estamos hablando que no son malas. Pero él dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y el punto está acá, ¿no? Ese es capaz que nuestro ejercicio consciente, ¿no? Ver qué cosas me están arrastrando más de la cuenta, ver qué cosas me están desviando del eje, ¿no? Qué cosas me están dominando y se están llevando más de mí de la cuenta, ¿no? sí. Mirá, vos citaste a Jesús, ¿no? Los Ujú, evangelios, primer siglo, para los que son lectores de la Biblia y los que no ujú, también, ¿no? Primer siglo de la era cristiana, las cartas paulinas también, y están abordando una problemática, o sea que eso está en el ser humano, porque pasaron 2000 años y hoy vos nos ponés sobre la mesa que nos siguen pasando esas cosas en otra medida, con otra sustancia, ujú. pero sigue como algo dentro nuestro. Y más, vos citabas a Pablo, Pablo decía, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿no? El Jekyll y Hyde dentro nuestro, ¿no? De ser una cosa o ser lo otro, Ujú. como que está dentro nuestro, Sí, ¿no? sí, sí. Como que pareciera que viene, que viene con nosotros eso y en este tiempo creo, a ver, uno dice en este tiempo, seguramente las complejidades del siglo I, el tiempo de Jesús, eran para ellos muy altas, ¿no? Para las personas de ese tiempo, como para nosotros, pero sí hoy vemos cosas como, por ejemplo, los chicos, vos decías, recién, claro, ¿no? La realidad, que tal vez tiempo atrás no se veía de esa manera. Quizás eran otras problemáticas, pero hoy se ve muy, muy puntual esto. Mm. Y entre paréntesis, recomendamos mucho la lectura de la Biblia para los Ujú, cristianos, no cristianos. Me acuerdo que estaba en el profesorado de historia yo y había un muchacho que era de la cultura Rastafari. ¿Viste? ajá. Entonces cuando se enteró que yo era pastor y que había estudiado Biblia y teología, se acercó y me dice, che, contame de los textos, contame, ¿no? La Biblia hace Ujú, bien por, sea por cual sea la razón por la que vos te acerques,
Y vamos a ir para ese lado también, te vamos anticipando, porque la cuestión de la espiritualidad Ujú. va a ser muy importante para que vos y tu familia y los allegados que están atravesados por una cuestión de este consumo problemático puedan encontrar una herramienta más, ¿no? En las Sí, ciencias también, sí, pero también una herramienta fundamental como es una espiritualidad sólida, fuerte, para sí. que, entre otras cosas, esta sociedad de consumo no nos venza, ¿no? Ujú. Sí. Podríamos decir que en términos generales estamos perdiendo la batalla, Ujú. ¿no? Contra el consumo porque eh, es algo que se ha instalado y está pensado, hay una Sí, ingeniería, como vos sí. decías, pensada para que estemos necesitando cosas que por ahí no las Claro, que necesitamos. por ahí no, y como decíamos recién, ¿viste? Y es mucho más abarcativo porque como que tenemos que hackear ese pensamiento, ¿no? O cultura mental de que el consumo problemático es, porque si no vamos a que el consumo problemático lo tiene aquel, no yo, aquel que está con la sustancia, aquel que no está pudiendo, pero en realidad muchas veces tenemos consumo problemático con las relaciones, las personas, con que no me contesta, con que no me responde, con que no puedo dejar, no puedo no estar rodeado de gente. Necesito estar rodeado de gente. Me cuesta estar solo, no puedo estar solo. Entonces, consumimos relaciones, consumimos actividades, consumimos tareas. Esta cuestión del multitasking, ¿viste? O el multitarea. Constantemente ventanas abiertas. Y llega un punto, Marcos, y esto lo comparto, que los momentos en que necesitaba o que me tocaba hacer nada, llegué a un punto de decir, siento que me falta con Ah, algo, porque no estoy haciendo nada. Entonces, a ese punto, ¿viste? Entonces, volvemos a Pablo, ¿no? Son buenas todo esto, pero yo no me voy a dejar dominar, que eso comande mi vida. Entonces, lo que podríamos preguntarnos como para pensar juntos en este momento del programa es, bueno, ¿qué en mi vida puede estar siendo un consumo problemático en este presente, ¿no? ¿Qué puede estar llevándose más de mi atención de lo que debería llevarse, más de mi tiempo de lo que debería llevarse? ¿Qué me está dominando y quizá no estoy siendo plenamente consciente de eso? Y en un punto está siendo perjudicial para mi desarrollo personal, para mi crecimiento, como para pensar juntos. ese es famoso también las relaciones tóxicas, ¿no? De querer volver, estar, y uno a veces no entiende, ¿no? Dice, ¿por Ujú. qué volvés? ¿Por qué estás? ¿Por qué seguís? Y Y bueno, ahí hay sí, algo de lo que se carece, ¿no? Y de lo que se ha vuelto, como vos decías, dependiente uno, ujú, o al menos necesario sí, para mi satisfacción, ¿no? Y que lo necesito y que... sí. Voy a las las canciones románticas, ¿viste? Y tú no estás aquí, ¿no? Cosas, no podríamos empezar a mencionar algunas letras que vos decís, uff, re tóxico, ¿no? Porque, o Sí. sea, no puedo, me falta el aire, me falta el aire, uff. Ah, interesante eso. Y porque a veces hay canciones que son más obvias, Como ¿no? quisiera, pero no puedo, dice, me falta el aire, Fer de Maná, o sea, uf. Nunca lo había, Saludos, Fer de Maná. nunca lo había visto de ese lado. No soy mucho de consumir maná, pero son canciones que vos No, pero viste, las escuchás y están tarareás, ahí, ¿viste? Y sí, qué linda letra, qué lindo amor. Nah, ¿que hay amor ahí re o qué es lo que romántico, hay, no? claro. Hay que caerle a esa, interesante que caerle a esa letra también, porque a veces le caemos a las más obvias, por ejemplo, ¿no? Esta de Cacho Castaña, si te encuentro con Sí, otro te te mato. mato, Y claro, claro, claro. ¿viste? Esa Acá, que están sí. canceladas hoy en día, esas canciones, pero estas están al borde también, Ahí, ¿no? ahí, ahí. Sí, sí, porque vos decías recién, no, bueno, es amor eso, ¿qué? Y a veces nosotros entendemos, le ponemos el nombre de amor a cuestiones que están más ligadas a las emociones, ¿viste? A lo posesivo, a quién soy cuando estás a mi lado, ¿me entendés? Wow. Es amor realmente eso, y ahí también entran los consumos problemáticos, ¿viste? Vos que estás viendo y tenés una amiga tóxica, un amigo tóxico ahí, Mencionalo, fíjate, no, 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 mencionalo, mencionalo en los no. comentarios, ponele, che, mirá el minuto Minuto tanto, tanto, cuando dicen tóxina. esto es para vos. Eh, claro, es tan abarcativo esto, ¿no? Tan abarcativo como la complejidad misma del ser humano, ¿no? Es Ujú, decir, por ahí uno lo tiene eso medio resuelto, pero está en falta con otro, ¿no? sí. Y por ahí esto es un poco intangible, ¿no? Lo Ujú, de las relaciones, porque es algo interno, es algo emotivo, emocional. Vos no lo podés ver, sino hasta que se contemplan las acciones. Pero después hay otras cosas que son tangibles, y ujú. ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de las sustancias, ¿no? Sí, Y, sí.
separarla entre sustancias que por ahí están normalizadas, ¿no? Ujú, Socialmente, vos decís, como vos nos ponías el ejemplo de tomarse sí. eh, vino, Ujú, ¿no? Como que también el vino se ha vuelto cool hoy en día, ¿no? Y claro. entonces la gente se reúne con una copa, algunos amigos, ¿no? Por ahí eso pasa en las urbes, en las periferias, pasa como nos tomamos unas frías, unas Ujú, frescas, ¿no? Y entonces eso es más tangible, lo ves ahí, ¿no? claro, Y hay exacto. algunas dentro de esas tangibles, observables, que son como aceptadas socialmente y después están Sí. las que no, Sí, ilegales, podríamos decir, claro, ¿no? es como que entramos en un plano medio un tanto, es controversial, hasta contradictorio, ¿no? Esto de lo legal o lo ilegal, ¿viste? Porque hay muchas, en sí lo que diferencia, en concreto, la sustancia o la droga legal de la ilegal, es el estatus jurídico y la regulación que la rodea a la sustancia en cuestión. O sea, a ver, hay sustancias como la marihuana, por ejemplo, acá, ya yace en el plano de lo ilegal, pero hay países cercanos a nosotros que ya para el uso recreativo son legales, están legalizadas. Después hay sustancias que están consideradas como ilegales y socialmente no aceptadas, pero que los mismos fármacos psicoactivos se encuentran en medicación recetada, como por ejemplo clonazepam, ribotril, o sea, son los mismos psicoactivos que están en algunas de las que son ilegales y socialmente Ah, condenadas. ok. Entonces tiene mucho que ver con lo que legalmente está permitido y legalmente está prohibido. Pero ese sí que es un tema bien como, es muy fino, ¿viste? Es muy Ujú. fino porque el psicoactivo que está en el ribotril de repente está en dosis mucho más bajas que lo que alguien está consumiendo ilegalmente afuera, a escondidas. Pero si esa misma dosis de ribotril vos la aumentás, te puede dar vuelta y puedes terminar muy mal, ¿viste? Pero Bien. está aceptada, está, ¿viste? Y ahí debe haber una puja también en cuanto a los laboratorios y las legislaciones y todo lo que es eh, un terreno financiero, ¿no? Sí, Donde somos objeto de, de una puja económica, básicamente, totalmente. ¿no? Hay un trasfondo muy grande que nosotros desconocemos, un trasfondo de intereses muy puntuales sobre la industria farmacéutica o la industria de los fármacos, justamente, en donde entra todo esto, que es mucho más profundo de lo que nosotros conocemos. Y entonces creo que hasta ahí también está el tironeo de qué permitimos que esté legalizado y qué no. Porque, bueno, nos metemos en un tema candente ahí, pero detrás, a esa mano que mueve todo esto de detrás, le sigue conviniendo que sigan siendo ilegales ciertas sustancias. Me imagino que comparado a otros países como Estados Unidos, estamos un poco más tranquilos, ¿no? Ujú, Y yo veo a veces que bueno, acá, gracias a Dios, o ujú, sea, vos para comprar algunos fármacos tenés que ir a la farmacia, ¿no? totalmente. Pero veo que en Estados Unidos, por ejemplo, vos entras a un supermercado, bueno, en algunos estados encontrás armas, ¿no? Sí, Ahí, y directamente. también encontrás todo tipo de medicación, de medicamentos, no sé hasta qué punto, pero que Mm, están ahí nomás, ahí ¿no? Al nomás, sí. De alcance. libre venta, Sí, digamos. sí. Sí, 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 Y sí. esto como, podríamos decir que las legales, hablando de las sustancias, ¿está bien que vayamos para ese lado, Sí, Leo? sí, 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 tranquilo, sí. sí, sí. Acercando un poquito nomás al Dale, micrófono dale. que me están pidiendo ahí. Eh, Tenemos el alcohol, Ujú, el tabaco, los psicofármacos. Y la otra vez viste que está una puja ahí entre, por ejemplo, el tema de, de la marihuana, ¿no? Para uso recreativo, personal. mm, eh, que dicen, bueno, yo con la marihuana lo que decíamos hoy lo manejo, ¿no? Pero después hay un todo, por ejemplo, hablamos de la biblioteca, ¿no? La mitad de la biblioteca que vos que te podés mantener ahí, y la otra mitad de la biblioteca, que eso directamente ya te lleva a otro tipo de consumo, ¿no? totalmente. Sí. Hablando de otras drogas más duras, cocaína, marihuana, Ujú. éxtasis y demás. Pero, ¿es verdad esto? ¿Vos cómo lo pensás esto por ejemplo, el alcohol, ¿no? Ujú, Después tengo otros amigos que también estuvieron en ese ámbito. Me dice, el alcohol, sí, pero el alcohol me llevaba a meterle una pastilla después, totalmente, ¿no? totalmente. Por eso mismo, volvemos al principio. Eh, ¿Qué de esto
se está convirtiendo en consumo problemático en mí. Es como el parámetro, ¿viste? Es como el parámetro. Conozco personas que realmente no, una copa de vino, vaso de cerveza, no les representa ningún consumo problemático en absoluto. Ah, no puede estar, toma, comparte. Pero es como que algo que está como decorado, ¿viste? Está ahí. Pero hay otros que una copa de vino induce a un infierno. Mm, Entonces induce a algo que se les va a complicar realmente. Entonces creo que la pregunta es, ¿qué de esto me representa un problema? ¿Viste? O sea, sin ok. duda que lo que estás hablando como drogas ilegales son psicoactivos que generan algo en nuestra química cerebral Ujú, que da lugar tranquilamente a otras cosas. La marihuana es una sustancia que lleva muchos días en irse del organismo. ok, O sea, está bastante suavizado socialmente el tema del consumo de la bien, marihuana, sí. pero lleva muchos días en irse de mi organismo y la realidad que también, aunque en comparación de, como dijiste, de otras drogas más duras, se la ve como algo más suave, entre comillas, da lugar y abre camino Bien. a la búsqueda de nuevas posibilidades. Desp- Yo digo también por la abuela que está del otro lado, ¿no? Y sí, le dice el nieto, mamá, abuela, esto no pasa nada, no pasa nada, esto lo ¿no? manejo. Y a veces por ahí, al uno ignorar, Ujú, es permisivo y dice, bueno, todo el mundo lo hace. Eh, pero sí es verdad que se puede ir de control, ¿no? Se puede escapar de totalmente. nuestro control y ir Totalmente. hacia otro lugar Sí, más problemático sí, todavía. hace un tiempo estuve hablando con alguien, teniendo una charla sobre el tema, adicto, y lo cuento como un testimonio directo de algo reciente y cercano, y no como yendo un poquito más allá de lo teórico que estamos charlando, ¿no? Y me decía, con lágrimas en los ojos, me dice, me despierto a la mañana, me preparo el mate, comienzo a desayunar, y ya estoy pensando que no sé cómo voy a hacer para que a las 12 no quiera consumir. Ayer aguanté hasta las 4 de la tarde, pero hoy eran las 12 y no podía. O sea, digo esto con lágrimas en los ojos, me decía. Digo esto para dimensionar. O sea, no, o sea, sí, el cuerpo me pide. ¿Entendés? Entonces, para que podamos dimensionar el tema, quizás o tener Ujú. un poquito más de dimensión sobre el tema, sí. Y ahí entra, vos hablaste de la cuestión cerebral, ¿no? Sí. Cosa que antes por ahí no se la tenía presente porque es Mm, un avance, digamos, relativamente moderno, ujú, esta cuestión de las neurociencias, ¿no? sí, Que quizá cuando incluso pueden estudiar el cerebro de una persona que está en una etapa de consumo y ver qué parte, o el hemisferio, y, sí, ¿no? Y cómo trabajan las neuronas en ese momento y cómo después eso se transforma en que te lo pida, ¿no? exacto, Te lo pida exacto. y poder verlo. Imagino que cuando hacen esos estudios lo están viendo en tiempo real a las imágenes, ¿no? Como el Claro, cerebro. claro, como en el cerebro, como en la química cerebral y en el dibujo de nuestra anatomía cerebral ya se creó esa dependencia psíquica de la que hablábamos al principio. Ahí ya está el adicto, ¿no? O sea, ya no es solamente física, sino que la química de mi cerebro ya ha instalado una dependencia. Entonces, bueno, sí, ese punto es profundo, ¿viste? Estaba el caso, mientras vos pensabas el Ujú. caso de este muchacho, casos seguramente vos tenés en tu casa, en tu familia, ¿no? Y vas hilando y conectando las Ujú. cuestiones, ¿no? Y yo el otro día estaba también con una situación de un muchacho que también consumía cigarrillos, bebidas, y estaba en la casa, eh, pongamos mitad de semana, de repente estaba lo más relajado mirando la tele y le agarra un ataque de pánico, ¿viste? Ataque de pánico y como esa sensación que transmiten los que tuvieron eso, que parece que se van a morir, que no pueden respirar, que el Sí, corazón. Entonces, cuando se le pasó, lo que intentó de ir al cardiólogo y ver palpitación, entonces le hicieron todos los estudios, todo bien, está mejor que un mira, bebé, 10 puntos, todo. Y entonces, tratando de encontrar las razones, ¿no? Entonces él dice, estaba todo bien, venía todo bien,
tomo con mis amigos tranquilos en casa, unas copas de vino, fumo cigarro, 10 cigarros por día. eh, no encuentro conexión con eso. Sí, le contaba, ¿no? Esto que me pasó en una semana en la que yo un viernes tenía que presentar un proyecto en el trabajo. Entonces decidí no tomar nada, no hacer nada excesivo para llegar bien el viernes lo más fresco y- y dinámico posible para presentar eso y que me lo puedan aprobar. Entonces no consumí en toda la semana. Ujú. Ahí estaba, Ahí está, ahí ahí estaba. está. Esos 10 cigarrillos, esas 2 copas de vino que parecen normal y todo, el cuerpo, Claro, ¿no? sí. Se los estaba pidiendo. Sí, sí, sí. Y después, viste, el consumo problemático, el avance del consumo problemático, se van estableciendo patrones, Ok. viste, en la semana, por ejemplo, volvemos a decir, sustancias o cual sea el consumo problemático, patrones, viste, que se hacen repetitivos y se vuelven cada vez más sistemáticos. Entonces, yo sé que los miércoles, por ejemplo, o todas las veces que salgo de tal lugar, ya se hizo una dinámica en mí, comprarme algo y consumirlo. Por ejemplo, ¿no? La persona se van haciendo estos patrones. Entonces vos vas viendo cómo el dibujo y la curva de consumo problemático, a partir de la necesidad, a partir del patrón establecido, va tomando un rumbo hacia la adicción, ¿viste? Hacia la dependencia. Eso. ¿Eso tiene que ver con las etapas que algunos definen o el ciclo de consumo? Sí, sí, bueno, se habla del ciclo de consumo, y para hacerlo como claro, ¿no? Se habla del ciclo de consumo de la siguiente manera. El consumo de lo que sea, ya, algo, alguien, algo, Ujú. alguien, está el ciclo de consumo, está el consumo, ¿no? Entonces el consumo da lugar a la pérdida de control, porque vos dijiste, consumiste y perdiste el control y entraste a consumir más. Y cuando entraste a consumir más, perdiste el control de vos mismo. Lo cual después te avergüenza, te sentís culpable por lo que hiciste, por el desastre que hiciste con la familia, por el mensaje que mandaste y lo que dijiste y no tenías que decir. ¿Eh? Entonces perdiste el control y esa vergüenza, esa culpa, ese remordimiento, ese autorreproche te lleva a la abstinencia, a decir, no más, no consumo más, no me comunico más, no voy más a ese lugar. Abstinencia, ¿viste? El evitar de todas las maneras posibles consumir. Entonces dijimos, consumo, Ujú. pérdida de control, pérdida de Bien, control que da lugar automáticamente a la abstinencia. ¿Está bien? ok. Y la abstinencia, bueno, hay un tiempo, pero como ya estamos hablando de la estructura del adicto, ¿eh? La estructura del adicto. Como hay una dependencia instalada, pronto la abstinencia va a dar lugar a la obsesión, es decir, el deseo de consumir. Me la vengo bancando, vengo siendo un campeón, vengo haciendo las cosas bien. En casa están sorprendidos conmigo, Ujú. en el trabajo también, pero aparecen los deseos de consumo. Y el deseo de consumo es la obsesión. Necesito consumir. Sí, sí. Y ahí en que cuando uno llega a esa instancia, Ujú. no me quiero adelantar, ¿no? Sí. Pero cuando uno va llegando ya a esa instancia de pérdida de control, Mm. de una necesidad de consumo para funcionar, decir, ¿no? Lo necesito porque si no, no soy yo, no. Sí. ¿De qué se empieza a agarrar uno? Ujú. Ahí la familia juega un rol Mira, importante. justamente en este ciclo, ¿Por qué? ¿cómo? Perdón, Sí, ¿no? Porque de repente está alguien del otro lado y dice, yo no sé, a ver, ¿cómo puedo acompañar, puedo estar, ¿no? claro, Las- claro. eh, tratar de no dejarlo a sola, no dejarlo solo. Sí, este punto del que estamos hablando ya es un ciclo de consumo, como dijimos, que responde a la estructura del adicto, ¿no? Ujú, Una estructura, una estructura adicta. Entonces, para cerrar el ciclo, ¿viste? ujú, Y ahí vamos a lo que decías. Consumo, pérdida de control, abstinencia, ¿no? Y aparecen los deseos de consumo nuevamente. ujú. Obsesión, me obsesiono, me obsesiono. La única manera de resolver la obsesión es a través de la compulsión, el adicto. Ok. La palabra compulsión viene de compulsio, que es mandato, como una orden, es decir, consumí. Entonces, estoy obsesionado, la única manera de aplacar la obsesión, fíjense que esto es la relación en todo plano, ¿eh? Me obsesiono, la única manera de aplacar la obsesión, no le escribo, no le escribo, le escribí, pum, lo mandé, Wow. pa, compulsioné, un mandato, vino como, hacelo, consumí, tac.
Y la compulsión es el consumo, volver a consumir. Y otra vez, como compulsioné, consumí. Como consumí, perdí el control. Entro en abstinencia, no lo banco, me obsesiono otra vez con deseo de consumo. Compulsiono. Consumo, perdí. Todo el tiempo. El ciclo, sí. Es el ciclo. Pero a esta altura, por lo que decías vos, ya es imperiosa la necesidad de un acompañamiento. Bien. O sea, estamos en un plano de dependencia, como dijimos recién, en un plano ya, según la OMS, de enfermedad, porque la adicción está Ok. catalogada como una enfermedad crónica, progresiva y en el peor de los casos mortal. Entonces acá se requiere de un tratamiento, de un acompañamiento Eso es importante, intencional. ¿no? Porque a veces la gente dice, pero salí de ahí, ¿no? Es como... Salí de si ahí te aga- maravilla, pero pero Claro, no. porque de repente vos estás engripado, como te agarró Sí. fuerte el otro día. Y por más que te digan, che, levantate de la cama, levantate Tengo que... 39 de fiebre, no puedo conmigo, No, no claro. puedo. Entonces, la adicción como enfermedad, ¿no? Ujú. No es decir, no alcanza con la voluntad. De hecho, que Qué estaba buen pensando... punto, qué buen Sí, punto. bueno, ¿querés Ujú. desarrollar No, un no, poquito? ¿No? no. Porque hasta a esta altura ya empiezan a ocurrir cosas, por ejemplo, en la parte física de la Claro. persona, ¿no? Ya hay daño en los órganos, hay enfermedades transmisibles en algún tipo de Sí. consumo. Después también la afección en cuanto a las relaciones familiares, ¿no? Porque la casa se vuelve un caos, Ujú. discusiones, Todo, ¿no? todo. El hijo que no quiere presentar al padre porque que no quiere ir a una fiesta familiar porque el Sí. papá se pone a tomar y ya lo perdieron. No, por eso ahí, viste, quizás ya daría eh, llevaría más tiempo, pero digo, ya en este plano, la familia se entiende que el sistema familiar necesita ayuda. ¿Entendés? Porque ahí se dan cosas en las que no nos vamos a meter ahora, pero se dan una serie de triangulaciones en torno al adicto que da evidencia que el sistema familiar necesita tratamiento y acompañamiento. O sea, no es muchas veces lo que pasa, y capaz que a alguien le sirva esto, alguien que nos está escuchando le sirva esto. Muchas veces pasa que la mamá corre a un profesional, acá traigo a mi hijo para ver, como, ¿viste? A ver qué pueden hacer con él. Tu hijo tiene necesidad, pero vos, mamá, también tenés necesidad Ujú. de recibir herramientas para no ser codependiente, para no hacer por tu hijo las cosas que él tiene que hacer, para en el caso necesario permitirle que toque el fondo. Muchas veces cuando nosotros tocamos fondo, el único lugar donde podemos mirar es para arriba, porque ya más abajo ya no hay más nada, porque tocamos el fondo. Entonces, pero si mamá, papá, si la familia no entra en un tratamiento, en un proceso, en un grupo, Para saber qué lugar ocupa para ahí, saber qué ¿no? Sí. lugar, cuál es mi rol y cuándo tengo que ser firme y aunque no me aguante y quiera ayudarlo y hacerlo por él. No, él lo tiene que hacer por sí mismo y tiene que pasar por ese proceso. Es necesario en el proceso de salud. Por eso digo que ya en este plano la familia necesita ayuda y requiere de un tratamiento profesional. Bien. El tema de, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y Ujú. familia de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Claro, Porque la gente, claro, antes decía, pero el adicto es él, no sí. yo. Ujú. Pero, claro, estás metido en el asunto. Mira, te doy un ejemplo, vamos, un ejemplo muy cotidiano. Muchacho o muchacha adicta, ¿no? Consumo serio, o sea, adicción. No tengo zapatos. Tiene 34 años el pibe, ¿no? La piba. No tengo zapatilla más, no tengo zapatilla más, no tengo zapatilla más, no tengo zapatilla. ¿Cómo que no tenés zapatilla, hijo? Nada más. Y no tengo zapatilla porque no tengo plata, por el trabajo que estaba, ya no me llama. Y nada más, bueno, hijo, pero vos sabés que yo no tengo dinero, vos tenés que ver, ya dijo papá que no puedo darte dinero, pero más no tengo zapatilla. Bueno, hijo, tomá, te doy, pero que sea la última vez, ¿viste? Andá a comprarte zapatilla. Grandote viejo y peludo, diría mi papá, ¿viste? Grandote viejo, bueno, está bien. Bueno, tomá, llega papá a casa, ¿no? Eh, Esa zapatilla que tiene la nena nueva, ¿cómo hizo? Si no tiene plata. No, yo le di. ¿Cómo que le diste plata a vos? Entonces vos fíjate, una víctima, es profundo, ¿eh? Una Ujú. víctima, no tengo zapatilla más. Una ayudadora, tomá, hijo, tomá, pero no digas nada. Y un perseguidor, papá, pero ¿cómo que le diste? Ya dijimos que era la última vez, ¿no? Entonces vos fíjate la triangulación enfermo, el sistema familiar enfermo, víctima, ayudador, perseguidor. Y esos roles se alternan y van cambiando constantemente.
Por eso no es un tema del adicto en sí. El sistema familiar necesita ayuda. Sí. Y esta cuestión de ponerse de acuerdo también, ¿no? De hacer una estrategia Claro. en común, como para decir, no le, Ujú. no cedamos, Exactamente. no dejemos que nos Estos doble, grupos que ¿no? vos decías, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, hay grupo y espacio para la persona en cuestión, para el adicto, pero también hay grupo para los padres, para los familiares, ¿viste? Ujú. ¿Sí? Sí, 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 sí. Así que ya queremos meternos en poder encontrar respuestas a estas cuestiones, ¿no? Sabemos que te está ayudando mucho y te agradecemos, Lean, que abras todos tus conocimientos y lo compartas con No, nosotros, ¿no? estamos como enriqueciéndonos con esto y seguramente lo que deben estar comentando ahí y Sí, porque aprendiendo de hasta, estos temas, pues son muy vastos, ¿viste? sí, hasta yo me estoy, mientras hablamos, ¿viste? Pensando y relacionando, ¿no? Cosas de mi vida o cosas de la vida de otras personas que uno conoce y Ujú. viendo, ¿viste? Atando Sí. cabos y viendo en qué etapa o Ujú. qué problemática, porque esto se empieza a abrir, ¿no? Antes eran 3, 4 cosas nomás, las drogas duras, el alcohol y el cigarrillo que decíamos no, pero el cigarrillo es tan adictivo como todo lo Vos demás, fíjate que está ¿no? pasando algo, tengo un paréntesis, Marco, que lo traemos bien al presente de nuestros días, las apuestas online. Uy, vos sabés que en un momento te iba a sacar el tema. Las apuestas online es terrible, Sí, es sí, terrible. sí, sí. Incluso algunos dicen lo que está provocando en los Esto se está jóvenes. poniendo bueno, para que me voy a preparar el Dale, mate. dale, prepárate ese matecito. Lo que está provocando en los jóvenes, en los adolescentes, eh, una tendencia y una fuerza mayor que incluso que una sustancia dura, ¿viste? Porque vos estás ahí, te levantaste de la cama y tenés el consumo en la compu, en el Ujú. celu, ¿entendés? Y ahí viene la inyección de dopamina que hablábamos. Che, mirá, dije que este partido iba a salir así. Fueron 15.000 pesos. Hoy me entraron 55.000 pesos. Bueno, perdí 20, pero tengo todavía. Ta, ta, ta. Claro. Sí, ¿Viste? sí, No, sí, sí. eso es. Te abrió un escenario ahí con el tema del online. ¿Sabes en qué momento lo había pensado? Cuando vos decías y abrimos a que puede afectar varias franjas etarias, ¿no? Y Ah, decíamos los dispositivos para los niños, incluso para los mayores que no lo saben manejar porque les es algo novedoso. Y ahí estaba pensando yo, después me olvidé de esto de la problemática que hay de a ver los papás y gente que trabajan con adolescentes, eh, esto del juego, ¿no? Del juego online sí. está pasando mucho. En las escuelas están preocupados Ujú. y los papás deberían preocuparse porque también estamos viendo cómo esto va en creciendo, ¿no? Sí, Y de repente en cualquier momento te agarran la tarjeta de débito, de crédito, te claro, agarran tu aplicación y se pasan plata para la de ellos, ¿no? ¿Cuántos totalmente. casos vimos de que le llegó en la factura gastos de cosas que dice yo nunca la... Entonces Y vos fíjate averiguando. que entramos en el ciclo de la adicción, porque, pero préstamelo porque yo te la devuelvo, ¿viste? Mirá más que te la devuelvo, ¿eh? Esto que usé yo te lo voy a devolver porque ahora, y entramos ahí en esa rueda interminable, que en sí es una espiral descendente. Es una espiral descendente, desde donde lo mires y siempre la proporción o el cuadro global de lo que estamos hablando eso es una espiral descendente. ¿Entendés? No es una cuestión de mentira y engaño constante. eh, es una espiral descendente. El caso de esto del juego también en los adultos mayores, ¿no? Ujú. Como van, uno va al bingo y Sí. si alguien me vio salir del bingo, no estaba jugando, ¿eh? Estaba yendo a cambiar algunos dólares de otra vez porque me di cuenta que en los cajeros de los bingos te cambian en mejor Auspicia este porcentaje. momento Bingo bingo vale. Verazategui. Eh, y entré en varias ocasiones a cambiar unos dolarcitos que hay que sacar del colchón ahora, Claro, ¿viste? ¿viste? Tengo Eh, abajo de la funda del celu, ¿viste? y la mayoría de los que vi ahí en las cajas jugando así como viciados, ¿no? Así como con los chicos cuando los ve con los celulares, estaban los viejitos tirando en la maquinita, todo, Ah, ¿no? Y entonces, bien. pobres porque eso habla de, no sé, también de una soledad, ¿no? Porque uno los ve ahí y dicen, voy a comer o voy a pasar un rato ahí. Ujú. O es la excusa o la justificación, ¿no? Sí. De- y no es necesariamente el abandono de los hijos, de los nietos, sino que la justificación, no, yo voy porque
Pasa un lindo rato y en realidad lo que Sí, quieren es estar en la claro, maquinita, es ¿no? que ya es que en ese punto es algo que les hace falta en el día a día y lo necesitan, Sí, sí. ¿entendés? Triste ver los adultos mayores en esa instancia de su vida también, así que si Ujú. tenés algún adulto mayor, cuidalo y a veces lo tomamos como un término risueño, ¿no? Como, te vi, saliste del bingo, ¿no? Qué No, pícaro, ahí, ujú. ¿no? Pero de repente se está dejando toda la... Sí, Y después los prestamistas, ¿no? Que hay alrededor. Y uno va por ejemplo, en el centro de Galera, la peatonal, ¿no? Préstamo a jubilado, entras ahí, mostrás el carnecito de jubilado y te llevas, y de ahí nomás sale, y están casi pegados al bingo también, ¿viste? Y sí. salís de ahí nomás y te vas al... Ahí volvemos al principio de cómo el sistema también favorece todo esto que estamos hablando, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, pero acá estamos para ¿Sabés que acompañarte, lo bueno de ¿sí? esto, Marcos, y lo que estamos charlando, lo que estamos compartiendo, eh, nue- nuestra humanidad y nuestra constitución como ser humano es endeble, es muy vulnerable, falible, tiende al error, tiende a lo prohibido, es nuestra tendencia natural, ¿no? Y sabernos y vernos de esa perspectiva nos pone en un plano de decir, yo tengo que estar atento. Hablar todo esto está bueno porque si no todo se ve como una madeja, ¿viste? Pero cuando hablamos empieza a haber luz sobre los temas y como que esa madeja empieza a desgranarse y a separarse los elementos y a tener claridad sobre lo que estamos hablando y a tener claridad sobre nosotros, nuestra condición actual, Sí, sí. Wow. cómo estamos nosotros. Eh, entonces, de hecho, si estás pasando por un momento así, no estás solo, ¿no? De Ujú. hecho, que nos tenés a nosotros, también podés conectar con Lean. Seguramente en la descripción de este video están algunas de sus redes sociales. Eh, Él, entre varias facetas que tiene, se ha preparado para abordar estas problemáticas, para acompañar a las personas que están viviendo en ciclos como estos, así que es ayuda profesional, aparte de la ayuda espiritual a la Mm. que vamos a abordar en algún momento, pero queremos decirte que no estás solo y que también si estás con alguien cerca tuyo que está padeciendo esto, acá estamos con vos. Y queremos seguir estando con vos, en Todo Pasa por Algo, queremos seguir estando. Así que te invitamos a que te suscribas al canal si no lo hiciste, a que te sumes Que, y lo compartas que con un actives la amigo. campanita, que actives la campanita para los recordatorios, por Sí. favor. Vos que tenés amigos por todo el mundo, a ver, los amigos de Lean, suscríbanse, háganos, compártanos con los demás. Y también tengo un desafío, Lean, para aquellos que creen que estamos siendo un aporte en esto, y es que nos ayuden, ¿no? Es una ayuda. Acá en la pantalla va a aparecer una plaquita en la que vos podés ayudarnos. Eh, Nosotros no recibimos ayuda de nadie, lo hacemos a pulmón, y hay gente del otro lado que está literalmente trabajando, ¿no? Trabajando, separándose el día que podrían estar descansando en su casa, del otro lado mismo Lean, separando este tiempo por amor a lo que hacemos. Pero la verdad es que necesitamos una mano, una ayuda que nos permita seguir avanzando, mejorando toda la parte técnica que tenemos y avanzando, porque la idea no es mantenerse. Así que en esta plaquita vos podés ver algún tipo de ayuda que nos puedas dar. Y miren, desde 5.000 pesos, yo me acuerdo cuando estaba en Ecuador, Lean, y subían unos chiquitos a vender, ¿viste? En el colectivo. Una cultura muy distinta a la nuestra, pero me acuerdo que subían, ¿viste? Y decían una frase que si hay algún ecuatoriano al otro lado, alguien que estuvo por acá, por allá, y se acuerden, no me acuerdo, pero decía como que él vendía caramelitos, ¿viste? Mm. Entonces yo me tenía que ir como a una estación de Constitución y ahí tomamos otro colectivo y ahí te Ah, subían y te vendían de todo. Pero estos chiquitos, lamentablemente, ¿no? Esperemos que esto no se siga viendo en Ecuador. Yo estuve en el 2001 por allá, viví un año y vi esta realidad, ¿viste? Del trabajo infantil, cosa que, uf. que es horrible, ¿no? Ver a nuestros chicos en los semáforos. Bueno, la cuestión es que subían a la neta y tenían como un discurso, ¿viste? Como un speech para vender y decían, no sé, este caramelito que vale tanto, dice, y el que es pobre, pobre se queda, porque digamos no te va a alterar mucho, y el que es rico, no sé qué, como decía la frase, ¿no? Pero 5.000 pesitos no te va a modificar ni para arriba ni para abajo, pero a nosotros, entre varios amigos de la red, nos puede ayudar a poder seguir avanzando. Así que sumate, ahí tenés el contacto, el alias.
y para empezar a avanzar mucho más en esto y que vos seas un amigo de la red de amigos de Redil Urbano y también puedas acceder a contenido. Tenemos unos grupos cerrados, tenemos un canal también de difusión para los amigos propios de la red que nos están, ya tenemos varios y les mandamos un abrazo, ustedes saben quiénes son, están creyendo mucho en nosotros, pero si cuanto más seamos, más vamos a poder avanzar en todo esto. Queremos que lean, eh, pueda seguir compartiéndonos esto y cada vez podamos llegar a más gente y poder ser de bendición para otras personas. Y lo hacemos con mucho corazón y sabemos que vamos a encontrar del otro lado esos amigos que nos van a apoyar. Hay dos familias que lo necesitan del otro lado, hay chicos que están creciendo, necesitan una zapatilla, Mirá ¿viste? vos, sí. Necesitan... Bueno, pero te doy, pero no digas nada que yo te diga. No entendió No nada. entendió nada. Este, y acá llegamos a un punto en el que queremos, como les decíamos, de ser de algún aporte. Sabemos que hasta este punto lo estamos haciendo también. Pero llega un momento en el que ya afectó la vida, el consumo problemático físicamente, ya físicamente hay cosas en tu organismo que no están funcionando bien. Yo recuerdo que cuando papá llegó, mi mamá llegó a la iglesia bautista acá en Florencio Varela, le predicó una vecina, una amiga, porque mi papá era alcohólico, ¿no? Ujú. Y entonces ese era su consumo problemático y estaba su cuerpo, ya su hígado, ¿no? Estaba en una situación límite, empezaron a buscar ayuda por un montón de lugares y la medicina ya no había algo positivo en todo el estado que ya tenía. Entonces mamá llegó a la iglesia, después llegó papá y lo invitó y bueno, vamos a intentar como intentamos con todo lo demás. Pero fue el intento definitivo, ¿no? Y total, en el que el Señor hizo un milagro en su vida y cambió su vida para siempre y de hecho que él no volvió desde ese día y en casa yo jamás vi, ¿no? Una botella, jamás vi. Y nosotros hoy en día, sus Amén. hijos, nietos, somos respetuosos también de eso, ¿no? Pero cómo puede llegar a afectar con la cirrosis en el caso de él, los Sí, órganos, cómo puede llegar a afectar la psiquis, ¿no? Con esta ansiedad, depresión, ¿no? Eh, complicaciones para la parte cognitiva, para aprender algo, ¿no? Para eh, avanzar sí. intelectualmente en la vida, cuestiones sociales, los conflictos, ya peleas en el hogar, los hijos siendo testigos de momentos horribles. ¿Cuántos casos encontramos nosotros, Lean, de cuando llegábamos a casa, mi papá llegaba y la verdad que era ¿no? Sí. un infierno? Papá salía del trabajo y decía, tengo derecho de juntarme con mis amigos, ¿no? Y pasaba por el bar, por la Ujú. esquina, y cuando llegaba a casa era otra persona, ¿no? Y le hacía sufrir. Estamos entonces, cuestión económica, Sí, ¿no? sí, sí, los daños son muy abarcativos, son como ondas expansivas que se extienden mucho, ¿viste? Y el calcular el alcance es difícil, pero es mucho el daño que trae. Creo que gran parte de la fractura social, teniendo como base la familia, es- tiene como raíz esto, ¿viste? O sea, tiene como raíz las adicciones, los consumos problemáticos, él que no quiere volver a casa o vuelve tarde, la esposa que no quiere que él llegue y los nenes tienen miedo de cuando él llegue porque no saben qué va a pasar. Entonces yo a diario, no sé, por el movimiento y demás, me vinculo con personas y ando en espacios de la urbe de transporte donde hay mucha gente y veo mucho nene, nena con ojos que laten, pero son una mirada de tensión, de alerta, de no querer que el terror acontezca de nuevo. Entonces, qué importante, Marco, qué importante abrir este espacio y charlar de este tema, porque creo que incluso podemos estar abriendo camino de la manera que podemos y junto a ustedes para que nuestras familias también emprendan una nueva manera de caminar, ¿no? Porque todo esto de fondo, lo que hay de fondo de esto son necesidades. Los consumos problemáticos responden a una necesidad.
El consumo problemático que se convirtió en una adicción está respondiendo a la necesidad del ser, de lo más profundo. ¿Entendés? Por eso qué importante hablar de esto. No es, va más allá de un tema conductual, va más allá de la fuerza de voluntad, va más allá de esa satisfacción que no estás experimentando y estamos buscando la vista en lugares que no pueden completarlo. Bueno, y sabemos que hay, por ejemplo, en el colegio se tratan algunas cuestiones de manera preventiva, ¿no? Este Ujú. programa también puede ayudar de manera preventiva. La prevención es muy importante, que ustedes pueden hablar con sus hijos, que nosotros podamos hablar con nuestros hijos. En el ámbito de la iglesia, con nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿no? Poder abordar todas estas cuestiones. Pero también después llega un momento en el que necesitamos paliar con esto, ¿no? Sí, Porque lo preventivo suma y hay que hacerlo para no llegar a, pero cuando vos llegaste a, ¿no? Cuando vos ya estás en el problema directa o indirectamente, ¿a quién podemos ocurrir, no? sí. Acudir, perdón. Y me viene el texto del salmista, ¿no? Ujú. Cuando uno está en esa situación, él dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde Sí. vendrá mi socorro? Y ahí la fe, lean, ¿qué lugar ocupa para salir de Mm. situaciones como esta? La cuestión de la fe, de la La espiritualidad. espiritualidad. Bueno, antes de eso y tomando un poquito lo que dijiste, la mirada preventiva es fundamental en esto. Y a ver, para ser bien práctico, yo por ejemplo tengo mi nena de 10 años, Fiore, le mando un besito grande. Tiene 10 años, cada uno tiene su familia. Generalmente para el consumo problemático, para la adicción, hay desencadenantes, ¿no? Hay cosas que disparan la necesidad de aplacar esa necesidad justamente con un consumo. Entonces, por ejemplo, en casa, poder hablar más, ¿viste? Pienso en mi hija, cada uno piensa en su familia, ¿cuáles son tus miedos? O sea, ¿qué cosas a veces te ponen así como nerviosa? O charlar de estas cosas. Porque esa es Ok, la plataforma bien. sobre la cual Se después alimenta eso, ¿no? De eso se exactamente, alimenta. sobre esa plataforma después se monta el consumo problemático, ¿entendés? Porque manejarlo, no puedo manejar. ¿Qué? Consumo problemático. No puedo manejar, no es profundo, pero no puedo manejar esto, entonces mi consumo problemático es la aceptación social. Ujú, Y hago todo para quedar bien con todos ujú. y que todos estén contentos conmigo, papá, mamá. Lo podemos ver que está más en lo cotidiano de lo que creemos. Wow, sí. Y ahí está la mirada preventiva. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo estamos en esta situación? ¿Cuál es nuestro estado interior? ¿Nuestras alertas? Bueno, la mirada preventiva. Pero ya después cuando la bomba nos explota en la cara, digamos, vos hablabas de la espiritualidad. Y mirá, vos sabés que la mayoría de los programas serios que trabajan la rehabilitación de las adicciones combinan el aspecto profesional, psicólogos, psiquiatras, consultores psicológicos, acompañantes terapéuticos, el acompañamiento profesional con el aspecto espiritual, ¿viste? Por ejemplo, justamente mencionamos Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, ellos manejan el programa de los 12 pasos, y en todos estos programas hablan de un poder superior, Wow. porque entienden que el adicto, y me lo anoté esta parte porque me parece fundamental, no puede superar la adicción solo con su fuerza de voluntad y que necesita apoyarse en algo más grande que ellos mismos. Esto es fuerte. O sea, y hablan de ese poder superior. Entonces, y el beneficio de conectarse con ese poder superior, que desde nuestra perspectiva y lo que creemos, hablamos de Jesús, hablamos de nuestro Señor, el beneficio de conectarse los lleva a ellos a momentos de poder fomentar la autorreflexión, el meditar, el aquietarse, el manejar el estrés y las recaídas incluso de otra manera. Ya no manejarlas para con ellos mismos, sino en conexión con un poder superior. Vos fíjate que el término impío, la Biblia habla de los impíos. ¿Viste? El prefijo im, falta de, pío, piedad. El impío es aquel que no considera que tiene sobre sí alguien superior. Ese es el impío. Pero sin embargo, en los programas estos plantean, tenemos a alguien por encima de nosotros que puede ayudarnos, que puede fortalecernos, en quien podemos poner nuestra esperanza, en quien podemos buscar fuerza cuando no las tenemos. Y va de la mano con la ayuda profesional. Es como que van integradas, Bien. ¿no? Son inherentes una a la otra. Bueno, pensaba en eso mientras hablaba de lo interdisciplinario, ¿no? Claro. Que bueno, miren, esto no lo podríamos haber hablado
años atrás de esta manera, ¿no? Lo que mi viejo, por ejemplo, cuando te contaba recién, fue un milagro. Nosotros creemos en los milagros, ¿no? Pero después están las sanidades, que son procesos, ¿no? Procesos físicos, pero también emocionales, en lo que lo interdisciplinario juega un papel sumamente importante. Es decir, nosotros creemos que la espiritualidad ayuda, la medicina también, Totalmente. ¿no? La cuestión de psicología, Sí. psiquiatría, son elementos que, que pueden ayudar a que desde lo interdisciplinario, como decíamos, podamos avanzar. Y esto es lo que esta mesa quiere proponer también, ¿no? Nosotros no somos fanáticos. O sea, todavía lamentablemente en el siglo XXI vas a encontrar personas que van a estar descartando cualquier tipo de cuestión que no sea religiosa, de este ámbito, ¿no? Claro. Y del otro ámbito también, ¿no? Desde la ciencia, descartar cualquier cuestión sobrenatural. Pero vos sabés que hace un tiempo viví una situación triste, angustiante, porque había un hombre joven, un muchacho joven, con hijos adolescentes, con su compañera, todo, que de un día para el otro se le despertó una leucemia, ¿viste? Wow. Terminal, horrible todo. Entonces la familia me pide que pudiera ir a orar por él, ¿no? Entonces estaba en terapia intensiva, nadie lo podía ver, ni siquiera su propia familia, prácticamente estaba eh, cerrado el- el acceso. Y cuando llego al hospital, la familia le dice, mire, nuestro pastor, o le dice, pastor, queremos que... y me dan el ok, me dice, o sea, acá nosotros no podemos hacer nada, pero alguien puede hacer algo, si hay alguien que pueda hacer algo por él, es Dios. Así que, pastor, pase y haga lo que tenga que hacer, ¿viste? Y, y con todas esas cuestiones de seguridad, y eran cables por todos lados, te imaginas toda la situación ahí, ¿no? Yo solo, o sea, eso no se lo permitirían a nadie, pero alguien que viene a hablar de algo superior, ¿no? Como No. puede ser un ministro del Evangelio. Entonces, la misma ciencia tiene la humildad de decir hay Sí. cosas que nosotros... Entonces nosotros también tenemos que tener la humildad de decir, eh, vamos a hacer nuestro aporte, pero también desde otros lugares Sí. también se puede hacer el Claro. aporte, ¿no? Pero nuestro aporte tiene que ver con eso y que hoy en día hay que volver a esta cuestión de la salud espiritual, ¿no? Ujú. Dentro de la iglesia mismo y Sí. también gente que tiene que empezar a abrir el corazón, así como reconoce que muchas veces tiene la necesidad de acudir a un psicólogo, de acudir a Dios. Y eso Claro. no está mal, eso no te vuelve vulnerable, o sea, no te vuelve menos que los demás, ¿no? Esto de acercarse a Dios y saber que Dios está con los brazos abiertos para recibirte, escucharte, Sí, ¿no? sí, porque de repente capaz podemos nosotros abordar o ser ayudados en el aspecto del alma, ¿no? Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra psiquis, el aspecto físico, ¿no? Lo que está pasando en nuestro cuerpo a causa de la adicción, por ejemplo, y qué de nuestro espíritu, y qué de nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? Esto que planteábamos recién de estos programas, no tienen que ver con un poder superior y conectar con un poder superior desde un efecto placebo, que es como decir lo mismo que andar unas vueltas a caminar si te despejas un poco. No es eso. Hablamos de una conexión real con Dios, una relación con Dios, ¿no? Que va mucho más allá de una cuestión religiosa, tiene que ver una relación con el eterno. Entonces, sí que te lo pregunto, vos que me estás escuchando, ¿te preguntaste alguna vez qué puede provocar en vos una relación genuina con Dios? Wow, solamente de pensarlo se abre un mundo, ¿viste? Ujú. Pero sí que estos programas serios incluyen a Dios en la propuesta. Bueno, entonces, Dios está y está disponible y quiere ayudarte a salir adelante, ayudar a tus seres queridos, a que vos le puedas plantear esto también, ¿no? Sé que hay gente que va a decir, pero yo no creo en esto, no, la verdad que no, pero desde este punto de vista, ¿no? Eh, Como que no me lo están planteando como una imposición absoluta y que es lo único que me va, sino que es lo que me va a ayudar a completar Ujú. el, el abordaje, Sí, ¿no? sí. A esta situación. Y ahí entra, eh, vos podés hablar con Dios. Y yo te contaba, Lean, que hice un mensaje hace unas semanas atrás que se llamaba la terapia de la oración, ¿no? Porque entiendo que hablar con Dios es terapéutico, Ujú. es saludable, es sanador. Y también algo que nosotros en nuestra conexión, nuestra relación con Dios,
hemos descuidado, por ahí no generamos una nebulosa alrededor de eso, es la cuestión de la meditación, Lean. Ujú. Nosotros encontramos en la cultura occidental, hoy criticábamos y tenemos que seguir criticando, ¿no? Estas cuestiones del consumo, de la inmediatez, de la rapidez que tienen que suceder las cosas, descuidamos cuestiones que tienen que ver con por ahí la cultura más bíblica, ¿no? Como el salmista decía, en tus mandamientos meditaré, ¿no? Ujú. Consideraré tus estatutos. Y meditar parece una palabra rara, pero es una palabra bíblica. ¿Qué lugar Sí. ocupa la meditación o debería ocupar la meditación Ujú. en nuestra vida, Sí, Lean? sí, no, es cierto lo que decís, es cierto lo que decís. El aspecto de la meditación en sí creo que es una perla de gran precio que está siempre ahí, pero nunca vamos a ella, nunca la tomamos, ¿viste? Y está siempre ahí. Y creo que en nuestra sociedad occidental, el meditar, ¿qué sería el meditar, por ejemplo? Hablando en términos de fe, ¿no? O sea, Perdón, hay sí, algunos ya se están imaginando que uno va a estar así. claro, no, Descarten esa la idea. meditación desde el plano de poder, frente a un texto de la palabra, poder aquietarme, contemplarlo, en un momento de oración, de estar en silencio también. Estar en silencio. A veces hablamos mucho, ¿no? Y a veces en el silencio, Dios nos habla de cómo estamos, Wow. ¿entendés? A veces necesitamos activar un poquito más nuestra parte de escucha y silenciar un poquito el habla porque hay cosas que Él nos quiere hablar en ese silencio, en esa meditación en donde las aguas del alma pareciera que se aquietan, ¿viste? ¿Entendés? Pero es un ejercicio voluntario y consciente que tenemos que hacer. No es un acto mágico, nosotros tenemos que ir a ese plano y en ese plano ocurren cosas, en la presencia de Dios, en la meditación. Es muy importante. Wow. Es decir, empezar a separarse ese tiempo, ¿no? Ujú. De, de- Ser intencional. Está tu agenda y esto de también de hablar, ¿no? Pensamos que Dios es un ser humano, como los que estamos habituados a vincularnos, que tenemos que decir algo, porque nos miramos acá los dos Sí. y el silencio es incómodo, ¿no? Ujú. Porque decimos que tengo que decir algo, vos tenés que decir algo, y la meditación, nuestra relación con Dios es decir, bueno, tengo esto para decirte, en mano tengo. Pero tampoco me quiero ir sin que vos me digas algo, sin sacarle provecho a esto y me quedo ahí, ¿no? O me voy a una plaza, o me voy a mi pieza, como enseñaba Jesús, ¿no? A cerrar la puerta y tu Padre que ve en lo privado te Ujú. recompensará en lo público. A nosotros que nos volver al tema, ¿no? De lo público, de las redes sociales, de la exposición, de los likes, de estar rodeado de personas, ¿no? Todo el tiempo. Y la invitación de Jesús es, Sí. vamos un ratito a estar solo, a escucharnos, a hablarnos. No te sientas incómodo si no escuchás mi voz, ¿no? Yo no Sí. me voy a sentir incómodo si vos no sabés qué decir. Ahí hay que dar un paso, ¿viste? Que yo creo que todos estamos como aprendiendo en esto, pero hay que dar un paso o cruzar una barrera de- que tiene que ver con qué va a pasar cuando me quede solo. Porque, ¿qué pasa cuando te quedas solo con vos mismo? ¿No? No estás rodeado por nadie, que no hay nadie que te esté hablando, que no está el celular. ¿Con qué me voy a encontrar en ese momento? Pero si yo voy a hacer ese movimiento como un movimiento de fe, de la meditación, de la soledad, en la presencia de Dios, lo que voy a encontrarme ahí va a ser en beneficio de mi vida. Lo que voy a encontrarme ahí va a venir a bendecir mi vida, a enriquecer mi vida. Así que si alguien nos está escuchando y capaz quiere saber un poco más sobre esto de la conexión con Dios y el cómo, nosotros estamos aprendiendo juntos, pero tal vez podemos charlar fuera del programa y hasta donde vamos a orientar y acompañar también. Estamos aprendiendo a relacionarnos con Él y lo que vamos conociendo es que es de mucho bien para nuestras vidas. Y es como un reflector que alumbra, ¿viste? Dice, lámparas a mis pies tu palabra, y es como una luz en mi camino. Y tomas conciencia de vos mismo, tu punto en el que estás, hacia dónde ir. Mirá, el horizonte ya no es nebuloso, empezás a ver con más claridad. Muy importante. Yo sé que es bisagra esto, ¿no? En la vida de muchos de los que están del otro lado, en la vida el recurso que ahora tienen para hablar con esos seres queridos que están en cuestiones de consumo problemático, de adicción también.
y abrite a una nueva espiritualidad. No estamos hablando de religiosidad en términos como los que a veces estamos decepcionados. Estamos Sí. hablando de una espiritualidad fresca, dinámica, nueva, en la que encuentres a Dios de verdad en la escritura. Para nosotros este libro es fundamental. Nos ayudamos acá, Lean nos trajo alguna bibliografía de estas cuestiones que estamos hablando, pero este libro es fundamental y decía Moody, nunca viejo, nunca nuevo. Recién contábamos que hace 2000 años Jesús estaba hablando de esto, como de un montón de cosas más, y que tienen eh, la persistencia en el tiempo, ¿no? Claro, De sí, perdurar sí. y ser contextuales para aquí, Siempre vigente. siempre vigente, nunca viejo, Ujú. nunca nuevo. Entonces, acércate a Dios, vinculate con Él. Ujú. eh, Contá con nosotros, contá con esas personas que te puedan acercar a Dios. Eh, Lean junto con su esposa y su pequeña y todo su equipo, estarían felices de recibirte en Casa de Gracia. Si estás cerca de Espeleta, Quilmes, toda esa zona. De Varela no, porque en Varela estamos nosotros. Pero Casa de Gracia está abierta con sus puertas abiertas. Está valga la redundancia, abierta, con sus puertas abiertas para recibirte, para ayudarte en esta área de tu vida también. Redil Urbano, acá en el centro de Florencio Varela, nos encantaría también recibirte por esta zona y que podamos acompañarte en esta situación. No estás solo, de hecho, Dios generó todo este espacio Ujú. y este tema que puso en el corazón de Lean para, para poder acompañarte, ayudarte. No todo está perdido, Dios está disponible, está con los brazos abiertos para recibirte. Y sabés que nosotros no lo pensábamos, Lea, pero ¿qué te parece si vamos cerrando este programa orando por nuestros amigos? Wow, ¿No? wow. Orando por... Quizá vos nunca oraste, no sabés qué orar. Orar es hablar con Dios, es decirle lo que vos puedas decirle, lo que salga de tu corazón. Eh, pero queremos nosotros también orar a Dios por vos. Oremos, Lean, hace una oración por nuestros amigos que están del otro lado. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Cuando Tenés que oramos, dejar, perdón, sí, deja todo de sí. lado ahí, ¿no? Deja ahí nomás y conectate con nosotros y con Dios. Y la Biblia nos recuerda, ¿no?, que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no?, es Jesucristo, ¿no? Y que nosotros cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Y eso nos conecta con el Eterno, ¿no? Así que vamos a orar. Yo sé que en lo personal hay muchos amigos, amigas que están escuchando esto y como vos también seguramente. Y vamos a orar por este momento, por tu vida, por nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora y en el nombre de Jesús, oramos. Y te doy gracias porque entendemos que en vos todo pasa por algo. Todo pasa por algo. Y si vos trajiste este tema y pusiste en nuestro corazón la necesidad de hablar todo esto, es porque vos estás atendiendo una necesidad del otro lado. Estás respondiendo a una necesidad. Y Señor, yo te pido que nos ayudes a ver que la respuesta por excelencia a la necesidad del ser humano sos vos. Sos vos. En vos habita la vida, en vos habita la luz, en vos está la respuesta. Señor, yo te pido que ahora llegues a los corazones, a las personas que nos están escuchando y que sientan, por sobre todas las cosas, tu amor en este momento. Tu presencia ahí donde están, reconfortando, levantando los brazos caídos, trayendo esperanza en medio de la desesperanza, abriendo los ojos para ver un nuevo panorama de la realidad. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que vos y tu presencia crezcan en este lugar y en los lugares que nos están escuchando. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te pido que y quienes nos escuchan experimenten un nuevo encuentro o un primer encuentro con tu persona y que sea el comienzo de una nueva historia para nuestras vidas. Oro por todo esto junto a Marcos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias por esa oración tan linda, Lean. Amigos y amigas, qué alegría volver a reencontrarnos con Todo Pasa por Algo. Prometemos que esto va a ser más asiduo y vamos a traer temas como este con Lean
y a pasar un gran tiempo juntos. Dejarnos tu comentario. Si tenés un pedido de oración también, ¿por qué no dejarlo ahí en el chat? Si querés saber un poco más de Lean o de mí, dónde nos encontramos y demás, seguinos en las redes sociales, escribinos, contactanos, estamos para acompañarte. La comunidad de Todo Pasa por Algo está con los brazos abiertos también. Suscríbete al canal, activa la campanita, compartirlo con tus amigas, con tus amigos, con Dale tu like, familia. porque necesitamos, viste, con el tema de la sociedad de consumo, que le pongas like a todo esto. Para seguir, por favor, no. Pero de verdad, si necesitas ayuda, estamos juntos. Sí, No sí. dejes de comunicarte, estamos juntos. Gracias, Lean. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos Marcos. por estar del otro lado. Esto tiene razón de ser también porque vos estás viéndolo, porque vos lo estás aprovechando. Hay familias del otro lado completas también viendo esto, así que saludos a todos, un abrazo grande de todos los que hacemos Todo Pasa por Algo. Del otro lado, gracias chicos por estar siempre ahí, trabajando y sirviendo para... Dándolo todo. Dándolo todo. Saludos, un abrazo grande. Esto fue Todo Pasa por Algo.